copia, nos vamos a copiar la tercera. Si ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente todos los ejercicios son iguales de esta cosa que está acá. ¿Ya? Todos los ejercicios de minimización de los últimos años siempre han sido iguales. Lo único que cambia, ¿qué es? La expresión, la forma. Es lo único que cambia. ¿Ya? Puede ser algún, alguna expresión matemática, puede ser algún circuito, o algún modelo matemático, no sé, de algún sistema de nivel, de control, de temperatura, de presión, flujo, de masa, resorte, amortiguador, lo que sea, ¿ya? Pero siempre es lo mismo, siempre se pregunta exactamente lo mismo. Determinar el punto de operación, linearizar el sistema, realizar una tabla comparativa del sistema lineal y no lineal, calcular el error, es siempre lo mismo. Todos los ejercicios siempre van a ser lo mismo. ¿Ya? No va a haber mucha diferencia entre uno y otro. ¿Bien? Vamos a poner entonces que lo copien para que podamos entonces hacerlo. Vamos a comenzar entonces. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí solución. ¿Cuál es la última palabra que dice? ¿Cómo? ¿Cuál es la última palabra? Y calcular error. Sí, es lo mismo de la pregunta anterior. La pregunta anterior decía, aquí viste, había que calcular, ¿no es cierto?, la variación de U y de I para el sistema lineal y no lineal. Lo mismo ya, calcular confeccionar una tabla y calcular el error. Lo mismo. ¿Ya? Y entonces, acá, veo esa ecuación que está acá y a mí honestamente me da un poco de miedo. ¿Ya? Pero en el texto rigor, este es el certamen del 2024, no sé si se lo dije. El anterior era del 2022, pero este es del 2024. ¿Ya? Pero en realidad, si uno se pone a pensar, no es tan difícil. Solamente hay que escribirlo en términos de lo que nosotros ya sabemos, es decir, de las I con los puntitos arriba, ¿cierto? Porque a mí, incluso a mí, me complica un poco trabajar con eso, con las derivadas. Más fácil sale reescribir todo como un sistema entonces no lineal, pero en base a puros puntitos. ¿Ya? Entonces lo vamos a reescribir de esta forma, que para mí es mucho más simple, ¿cierto? Y se entiende mucho mejor. De hecho, más, este mismo ejercicio es muy similar al que aparece en la tarea. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar. No es igual, sí similar. ¿Ya?
Ya tenemos entonces nuestro sistema entonces no lineal. ¿Ya? Tenemos que determinar Q si la entrada vale 2. ¿Ya? Q si la entrada vale 2. Tú voy a botar el vasito. Entonces, vamos a poner aquí la A. ¿Qué pasa en el punto de operación con las derivadas? Todas hacen 0, ¿cierto? Entonces nos queda así. Nos queda I al cuadrado Q es igual acá al logaritmo natural de la raíz de U más 5 por E elevado a U más 1. Entonces queda, este tiene un apellido que es Q, este también tiene un apellido que es Q. Entonces nos queda finalmente entonces como IQ es igual a la raíz de ¿qué? Del logaritmo natural de la raíz de UQ más 5 por E elevado a UQ más 1. Y ahí tenemos entonces toda nuestra raíz. ¿Cuánto vale la entrada? UQ dice que vale 2. ¿Ya? Entonces nos dicen que UQ vale 2. Y aquí hay que meter los dedos a la calculadora. Que por cierto, desde el año 2017 que vengo dictando este ramo, siempre la gente se equivoca en meter los dedos a la calculadora. Siempre, siempre. He estado revisando los certámenes de análisis de red eléctrica, pasó lo mismo. La gran mayoría hace bien los LBK, las personas que están en análisis de red eléctrica. Hacen bien los LBK, pero meten los dedos a la calculadora y obtienen malos resultados. ¿Ya? Entonces hay que meter bien los dedos a la calculadora. ¿Bien? En este caso nos queda entonces que el IQ es 10,03. ¿Ya? El IQ es 10,03. Por favor, lo verifican ustedes, pero el IQ da 10,03. Repito, no se vayan a equivocar en meter los dedos a la calculadora. Entonces, el punto de operación siempre se define con las entradas como salidas. ¿Ya? Entrada, salida, la entrada es 2, ¿cierto? Y la salida es 10,03. Perfecto, entonces a esta cosa le meto un 2 y me sale un 10,03. ¿Ya? Ya. Me he llegado a 0. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien, vamos a la pregunta entonces B. Linealizar el sistema en torno al punto de operación. Entonces, para linealizar, ¿qué es lo que hay que hacer? Tirar todo hacia un lado, exactamente. Entonces, tomamos lo siguiente. Vamos a realizar el mismo procedimiento antes. Vamos a poner entonces el sistema entonces no lineal. ¿Ya? ¿Qué dice el sistema no lineal? Que depende directamente de la segunda derivada de I, depende de la primera derivada de I, depende de I y depende de U. ¿Cierto? Y esto se escribe entonces como la segunda derivada de I al cuadrado más la primera derivada de I más la I normal al cuadrado menos el logaritmo natural de la raíz de U, ¿cierto? Menos 5 por E elevado a U más 1. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces ese es el sistema no lineal. ¿Cuál sería el sistema lineal? ¿Cómo será? Ah, me falta el chino. Salud, salud. 5. Ahí está. 10 con... La diferencia, Ah, la la función de esta variable. Ya, exactamente la misma función de esa variable. Vamos a poner entonces sistema entonces lineal propuesto. Propuesto. Ya, sería la misma f. ¿Y por qué la misma f? Ya lo dijimos antes, pero solamente para reforzar la teoría. Porque la idea es que, exactamente, que la aproximación sea lo mejor posible, ¿cierto? Entonces lo hacemos con I, con la segunda derivada, con la primera derivada, con I y con U. ¿Ya? Entonces esto nos queda así, nos queda entonces como K1 por delta I punto más K2 por delta I punto
más K3 por delta I más K4 por delta U. ¿Ya? Y el trabajo ahora que viene a continuación es calcular entonces cada uno de esos valores. ¿Ya? Vamos a borrar hacia la derecha. K1 es igual a la derivada de f respecto de I punto punto, ¿cierto? I punto punto, evaluado en el punto de operación. ¿Cómo nos da entonces esa derivada? ¿Ah? Nos da 0. ¿Todos claro que nos da 0, sí o no? ¿Quién todavía no lo entiende? Lo vamos a hacer netamente pedagógico. Nos queda 2 por la segunda derivada de I, pero esto está elevado a 1. Pero ¿qué pasa entonces en el punto de operación? Eso se hace 0. Por lo tanto, esto nos queda entonces 0. Ah, fantástico. K1 nos da 0. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora cuánto nos da K2. La derivada de f respecto de I punto. Eso evaluado en Q. ¿Ah? ¿De acá arriba? A ver. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora esto, ¿cuánto nos da? 0. Nos da 0 nuevamente. Pedagógicamente hablando. Sería 1 por I punto elevado digo a 0. ¿Cierto? Pero las variables en las derivadas en el punto de operación, ¿cuánto vale? 0. ¿Cierto? Por lo tanto, entonces, esto vale 0. ¿Están seguros o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy bien o no? No sé, ¿ustedes me tienen que decir? Eso es 1, exactamente. Y nadie me había dicho nada, pues yo llegué y lo anoté. ¿Bien? Eso nos da 1. ¿Sí o no? Pocas personas estuvieron atentas de eso. ¿Ya? Pero eso nos da 1, efectivamente. Porque tenemos esto que está elevado a 0. ¿Sí o no? Entonces, cualquier valor o cualquier variable elevado a 0 nos da 1. Por lo tanto, esto nos da 1. ¿Ya? Ojo con eso, Gerardo Torres Bobadilla. ¿Ya? Eso nos da 1. ¿Bien? K3. ¿Cuánto nos da K3? Y este sí que es más difícil. 2. Es la derivada de f respecto de U. Y eso es evaluado en el punto de operación. Solo se el K4. ¿Ah? Solo se el K4. Falta K3. ¿Por qué K4? Porque. Ah, mira, falta la I, cierto. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Por eso que no me calza. Ya, ahí. Ya, ¿y eso cuánto es? Bajemos los grados. Sería 2i, ¿sí o no? ¿Y ahora qué falta? Evaluarlo en el punto de operación. O sea, nos queda acá 2iq. Es decir, ¿cuánto sería? Claro. ¿Cómo? 20,06. ¿Ya? Ahora sí viene el K4. La derivada de f respecto de u, evaluado en el punto de operación. Aquí se viene un poquito más difícil. Mientras ustedes piensan, voy a borrar entonces la otra parte de la pizarra.
Derivar. Ya, súper. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? El primer término, que es el logaritmo natural de la raíz de u, ¿cómo nos queda? ¿Se sabe cuál es la derivada del logaritmo natural o no? Lo vamos a poner con color rojo, mira. Logaritmo natural, vamos a inventar ahora otra variable. Por ejemplo, el logaritmo natural de x. ¿Cuál es su derivada? Es 1 dividido en x por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de x? 1. Por lo tanto, entonces nos queda 1 dividido en x. ¿Cierto? Acá hay que hacer algo similar. ¿Cómo sería entonces? Sería 1 dividido en la raíz de u. ¿Sí o no? 1 dividido en la raíz de u. Por. Y acá hay que bajarle los grados a esto que está acá. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo queda entonces? Este está elevado a un medio, ¿sí o no? Menos un medio. Pero sería menos un medio. No sé, pues ustedes me van diciendo. Menos un medio. Ustedes me van diciendo. Quedó menos medio. Mira, de hecho sale incluso para las personas que no se acuerdan, ya, o que tienen complicaciones, acuérdense de las propiedades de la logaritmo. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Cuando por ejemplo tenemos acá, no sé, por logaritmo natural de x al cuadrado, ¿qué es lo que pasa con eso? Exactamente, entonces nos queda 2 por logaritmo natural de x, ¿sí o no? Entonces acá podríamos aplicar incluso exactamente lo mismo. ¿Ya? Esta que está acá, ¿en qué se convierte? En logaritmo natural de u elevado a 1 medio. ¿Sí o no? Entonces el 1 medio lo vamos a sacar. Por lo tanto, entonces esto queda como 1 medio logaritmo natural de u. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, nos queda re fácil. Nos queda entonces 1 medio de logaritmo natural de u, o sea, 2u. ¿Sí o no? Ese era más fácil, ¿no? Pero hay que acordarse las propiedades. ¿Ya? Nos queda entonces 1 dividido 2u. Sería menos. ¿Ah? ¿No? ¿No sería negativo? ¿Por qué? Como hay de menos logaritmo natural. ¿O no? En el sistema no lineal. Ah, tiene razón, sí, este menos, sí, yo lo estaba mirando desde arriba. Ah, no, ahí Disculpa. abajo. Sí, ahí sí. Sí, buen punto ese, buen punto. ¿Ya? Sí, pues de verdad que estamos trabajando con este que está acá abajo. ¿Ya? Pero se entendió la lógica, ¿cierto? Sí, salvo por el signo negativo que se me pasó, pero el resto está bien. ¿Ya? Entonces, después tenemos el más. Más. ¿Ya? Ahora, tenemos que pensar en la derivada, ya no voy a hablar desde arriba, voy a hablar desde acá. La derivada de este. ¿Cuál es la derivada de ese? Ahí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quiénes no entienden que sea lo mismo? Seamos sinceros, ¿no? Aquí no vamos a acusar a nadie. ¿Quiénes no entienden que no es lo mismo? ¿No lo entienden? Ya, vamos a explicarlo. Bien. Sería entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos anteriormente, sería entonces 5, porque es una constante, y lo que hay que bajar es el u más 1 y todo eso es derivado, ¿cierto? Por e elevado a u más 1. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ya, pues entonces, ¿cuánto es la derivada de esto que está acá? 1, exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué te queda? Te queda 5e elevado a u más 1. Y es lo mismo que está allá, ¿no? Es lo mismo, ¿ves? Entonces finalmente te queda lo mismo, que sería 5 por e elevado a u más 1. Pero le vamos a agregar ahora el apellido, que es el q y que es el q. No se olviden. Menos 5. Menos. Chuta, que estoy... El cansancio parece. Ya, menos. Ahí sí. ¿Ya? Ya.
¿Ya? Y ahora entonces hay que entrar a evaluar. Y eso debiera dar menos 100,67. Esto debiera dar entonces menos 100,67. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, sistema entonces lineal, ¿ya? ¿En qué punto de operación? En el punto de operación 2,10,03. ¿Cuál es el sistema? Sería entonces K1 que vale 0, nos queda entonces acá K2 que es 1, entonces nos queda delta I punto más delta I. ¿Cuánto vale delta I? Delta I está multiplicado por esto, que sería 20,06 por delta I, ¿ya? Y vamos a trasladar este valor hacia la derecha, entonces nos quedaría entonces 100,67 delta U. Fantástico, aquí este sistema sí que me gustó porque es lineal y es mucho más fácil que estudiar el no lineal, ¿sí o no? Este sí que es mucho más fácil que estudiar el no lineal. ¿Ves? Tenemos listo entonces nuestro sistema entonces lineal. La pregunta, nuevamente el millón. ¿Qué pasa si cambio el punto de operación? ¿Cambia ese término? Sí. ¿Cambia ese término? También. Entonces cambia el sistema lineal también. ¿Ven? Porque estamos intentando aproximar el lineal en el no lineal. ¿Bien? Ahora, la pregunta C. Para la pregunta C dice que hay que completar una tabla, que es la misma tabla que tenemos que hacer para todos los ejercicios. ¿Ya? Entonces ponemos acá sistema entonces no lineal, ¿ya? Y ponemos entonces acá sistema entonces lineal. ¿Lineal en dónde? En 2,03. ¿Ven? Ahí y ahí. Entonces acá en el no lineal tenemos como entrada el U, como salida el I, acá tenemos entonces nuestro delta U y tenemos entonces nuestro delta I como salida. Por lo general uno suele poner acá el punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación? Ya lo sabemos. 2 y 10,03. ¿Y qué nos están diciendo? Nos están diciendo que ahora el U salta de 2 a 2,2. De 2 a 2,2. ¿Ven? Llegó a 2,2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meter ese 2,2, ¿dónde? Aquí ahora. Porque esa es la relación no lineal. ¿Sí o no? Bien, entonces si metemos el 2,2 acá, ¿cuánto nos da? Si metemos el 2,2 acá, nos da 11,09, exactamente, 11,09. ¿Ya? Fantástico, 11,09. ¿Ya? El delta U es 0,2. Fantástico. Y ahora, ¿cómo obtenemos el delta I? Evaluando en el sistema lineal, que es este que está acá, ¿cierto? Lo vamos a escribir aquí, de todas formas. Entonces, delta I punto más 20,06 delta I es igual a 100,67 delta U, ¿cierto? Este vale 0, ¿cierto? El delta I, ¿cuánto vale? El delta U, quiero decir, el delta U vale 0,2. ¿Ya? Entonces sería 0,2 por 100,67 dividido entonces en 20,06. ¿Y eso da cuánto? 1, da 1, cerrado. 1,003. Ya, fantástico. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Ahora, calculamos nuestro error. ¿Cierto? Error.
que sería igual a la función evaluada en el sistema entonces no lineal menos la función evaluada en el sistema lineal partido por la función evaluada en el sistema no lineal. Y eso multiplicado entonces por 100. ¿Cómo nos da esto? Nos da de la siguiente manera. Nos da entonces 11,09 menos 10,03 menos 1,003 dividido entonces en el sistema entonces no lineal. 11,09 menos 10,03 por 100. Y eso da igual a Cuando la variación de la derivada de y de dio 0 es porque la variación se usa de 1,003, por eso va a ser. ¿este? Sí. No, este da 0 porque las derivadas en el punto de operación dan 0. Ah, ya. Estos son puros puntos de operación. Ah, No estamos analizando el transiente, estamos analizando después de harto rato. vale. Cuando se estaciona el valor. Ya, un error. ¿Cuánto nos da entonces esto? ¿Cuánto? 5,36. Fantástico. Entonces ese es el error. 5,36%. ¿Ya? 5,36%. ¿Ya? Bien, entonces ahora dice lo siguiente. La pregunta de determinar la solución general, es decir, la particular más la homogénea, ¿ya? de la respuesta en el punto de operación frente al cambio de la entrada. Entonces, aquí hay que acordarse algo de súper importante, de que esto aplica para el sistema que es lineal, exactamente. Entonces hay que trabajar sobre la base de esto que está acá. Delta I punto más 20,06 por delta I es igual a 100,67 por delta U. Que transformado, ¿no es cierto?, a lo que nosotros conocemos, esto es un sistema de primer orden, igual que el anterior. Se complicaría todo si esto fuese de segundo orden, ¿cierto? Porque ahí habría que calcular las constantes, pero ¿con cuántas condiciones iniciales? Con 2, exactamente, con 2, ¿cierto? Aquí solamente necesitamos 1. Entonces hacemos el mismo procedimiento anterior, ¿cierto? Sería entonces la primera derivada más 20,06 delta I es igual a 100,67 delta U. Y aquí hay que obtener dos cosas, ¿cierto? La solución general, que es igual a la solución general particular más la solución de la respuesta, pero homogénea. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? ¿No? ¿Todo bien? Es lo mismo que estamos viendo antes en este mundial. Lo mismo, lo mismo. Bien, entonces vamos a calcular acá la solución homogénea primero. Para la solución homogénea, ¿qué pasaba con la entrada? Profesor, consulta rápida. ¿Qué es allá arriba entre paréntesis? Particular más homogénea. Ah, entrada vale 0. ¿Ah? La entrada vale 0. La entrada vale 0, exactamente. Entonces el delta U vale 0.
¿Ya? El delta U vale 0. ¿Ya? Fantástico. Entonces nos queda de la siguiente forma, nos queda entonces la derivada de I en dt más 20,06 por delta I es igual a 0. Y aquí hay que despejar delta I. ¿Ya? Entonces nos queda de la siguiente manera. Vamos a aprovechar este mismo espacio que está acá. Nos queda entonces d de I en dt es igual a menos 20,06 de I. ¿Cierto? Vamos a trabajar entonces acá. Multiplicando cruzado nos queda entonces d de I dividido en di es igual a menos 20,06 dt. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Integrar. ¿Cierto? Yo también quedo un poquito feo ahí. Lo que hay que hacer acá es integrar. Entonces esto nos va a quedar como el logaritmo natural de delta I es igual a ¿qué cosa? A menos 20,06 t más c. En todos estos momentos se nos ha olvidado el subíndice, porque este es h, este es h, este es h, este es h, 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 h. ¿Cierto? Y si nosotros multiplicamos entonces por la exponencial, ¿cómo nos queda entonces finalmente? Nos queda como delta I de h es igual a la constante por e elevado a menos 20,06 t. ¿Ya? Ahí está. No nos queda muy complicado este ejercicio, ¿cierto? Porque es un sistema de primer orden. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hubiésemos obtenido un sistema de segundo orden? ¿Qué es lo que hay que calcular? Los valores de lambda, exactamente, ¿cierto? Y ver si son diferentes, si son iguales o si tienen parte imaginaria. Exactamente, ¿cierto? Para eso nos serviría entonces calcular entonces el I homogéneo. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular entonces el I particular. Entonces, delta I particular. ¿Ya? El delta I particular. Entonces aquí hay que pensar en la entrada. La entrada, ¿cuánto varía? 0,2. Exactamente. Entonces vamos a decir aquí. Si delta U es igual a 0,2, entonces, ¿cierto? Perdón. Si delta U es 0,2 y vamos a poner acá en formato, esto es importante, en formato de escalón, entonces se propone ¿qué cosa? Que el delta I particular se iguala a una constante que también cambie en formato de escalón, ¿cierto? Ya, sigan ustedes mientras tanto. Ya, pensé que tenía morado, pero tengo todo menos morado, así que vamos a ir con el azul. ¿Ya? Ya, entonces se propone eso. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar, ¿no es cierto?, este delta I punto más 20,06 delta I es igual a 100,67 delta U, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazar este que está acá, ¿cierto?
Lo vamos a reescribir de nuevo para que ustedes entiendan, por si acaso. Ahí. ¿Ya? ¿Cuánto vale delta I? Delta I Una constante. particular vale una constante, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la derivada de una constante? 0. 0, exactamente. Entonces esto vale 0. ¿Ya? Entonces nos queda 20,06 delta I particular es igual a 100,67 delta U. ¿Y cuánto vale delta U? 0,2. 0,2. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale delta IP? 1,003. 1,003, ¿cierto? 1,003. Entonces, la solución final, solución entonces general, la solución general es delta I es igual al delta I particular más el delta I homogéneo. Es decir, vale 1,003 más la constante por E elevado a menos 20,06 T. ¿Cómo obtenemos cuánto vale el C? La constante con la condición inicial. Y la condición inicial es delta I en 0 es igual a 0. Por lo tanto, entonces, nos queda de la siguiente manera, nos queda 0 es igual a 1,003 más C, ¿sí o no? Porque el T vale 0, entonces E elevado a 0 nos da 1. Entonces la constante vale menos 1,003. Finalmente, entonces, ¿cuánto vale el delta I? Vale 1,003 menos 1,003 por E elevado a menos 20,06 T. Y ahí tenemos entonces cuánto vale el delta I. ¿Ya? ¿Por qué menos profesor al final? ¿Cómo? ¿Por qué menos 1.003? Porque el C vale menos 1,003. ¿Ya? Yeah. Pero un poco más. Ya, y la pregunta es... La pregunta es... Y la pregunta es la última. Dice, dibuje cualitativamente la entrada y la respuesta o la salida, ¿ya? Para el sistema no lineal y el sistema entonces lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo graficarían ustedes el sistema no lineal? Vamos a dibujar primero ese. ¿Ya? ¿Ya? Sistema no lineal. La entrada, ¿cuánto vale? La entrada es U de T, ¿cierto? Y la entrada, ¿de cuánto a cuánto salta? Salta de 2 a 2,2. De 2 a 2,2. ¿Cierto? Este es U y ese es T. ¿Y qué pasa entonces con la respuesta en el sistema no lineal? La respuesta, ¿en cuánto salta? Salta de 10,03, ¿cierto? De 10,03. ¿A cuánto salta? A 11,09. 11,09 y este es 10,03. Que es más o menos lo que tienen que hacer en la tarea, si se dan cuenta. ¿Ya? Eso es para el sistema lineal.
Para el no lineal, perdón, lo dije mal. Este para el sistema no lineal y para el lineal, ¿cómo sería entonces? Sistema entonces lineal. El salto, ¿no es cierto?, es de delta U, porque ya estamos montados en el punto de operación. Operación. ¿Cierto? Entonces este salto es delta U. Y esta salida es delta I. ¿Ya? Entonces el salto está acá, dice ser de delta U. Pero como ya estamos montados en el punto de operación, el salto es 0,2. Exactamente. Es así. 0,2. ¿Ya? 0,2. Y lo que yo debiera obtener en teoría debiera ser lo mismo que ese delta I que está ahí. ¿Cierto? Aquí no le puse, ese sí. Entonces, esto es lo mismo que ese delta que está ahí. Que fíjate, escucha bien, este es de 1,006. 1,06, este delta que está ahí. Pero en el lineal nos dio de 1,003. ¿Cierto? Entonces, ese es el delta. 1,003. Y este es el delta I. Por supuesto, no está de más decirlo, ya lo vamos a graficar con color verde, que la función que implementa el no lineal es la que acabamos de ver acá, ¿cierto? Es i punto punto al cuadrado más i punto más i al cuadrado más el logaritmo, perdón, igual al logaritmo natural de la raíz de u más bla 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 bla, ¿cierto? ¿Y qué función implementa este? El K1. Delta I punto, exacto, delta I punto más 20,06 delta I es igual a 100,67 delta U, ¿cierto? Y eso ya nosotros la sabemos transformar, ¿cierto, Matías? ¿Ya? Eso es un step de delta U, ¿cierto? Que lo multiplico por 100,67, lo voy a poner solamente 100 en este caso, ¿ya? Y que le tengo que restar la ganancia de 20, yo solamente le voy a poner 20, pero es 20,06. Y aquí tengo que obtener entonces delta I. ¿Pero de dónde viene el delta I? De la integral restante de lo anterior. Esa es la integral. Y aquí entonces tengo entonces delta I. Y ahí tengo entonces delta I. Entonces ahora yo en la práctica tendría que ponerle acá un scope. ¿Sí o no? Un scope. Y en el scope yo logro graficar ese delta I, ¿cierto? Y acá logro graficar este que está acá, el 0,2. Y me faltaría entonces implementar esa formulita también en simbolismo. ¿Se entiende, no? ¿Dudas, consultas hasta acá? El error es bien bajito en lo que nos dio 5,36. Por eso es que finalmente el 1,003 aproxima básicamente bastante a este. ¿Ya? Si el salto hubiese sido más grande, ¿qué hubiese pasado entonces con la diferencia? Sería un error más grande. Sería un error más grande, exactamente, y esta diferencia hubiese sido mayor, ¿cierto? Aquí debiese haber sido 1,06, quizás a lo mejor acá nos daba 1,5, por inventar un número. ¿Ya? Mucho error, mucho error. Al final, las más fórmulas se encuentran Sí, por la diferencia cuando aumentando de error. exacto. A medida que sube el delta, igual aumenta el error. A medida que sube el delta, exactamente, siempre va a aumentar el error. Siempre va a aumentar el error. Exacto. ¿Ya? Importante es destacar, ¿cierto? Que lo vamos a poner con color verde. ¿Ya? Que esta ecuación que nosotros obtuvimos acá, fíjate, esa ecuación que nosotros obtuvimos acá, es esta por si acaso. Es todo esto que está acá, ¿bien? Es eso, ¿cierto? Eso que está ahí. ¿Ya? Porque acuérdate que esto se separa en transiente y en estado estacionario. El estado estacionario es cuando nosotros hemos hecho la derivada igual a cero, ¿cierto? Pero el transiente es justamente esa ecuación que está allá.
¿Importa el transiente? Claro que sí, ¿cierto? Por los picos, ¿cierto? O por las oscilaciones que puede tener nuestro sistema. ¿Ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de un control de velocidad de un motor, probablemente en lazo cerrado, a lo mejor el motor capaz que vibre un poco alrededor de la referencia. Uno no lo sabe. Todo eso depende del diseño del controlador. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿No? Ya, y por último, vamos a ver entonces un ejercicio de señales de tiempo continuo. Solo con esto ya hice 4 páginas. Te escribí chiquitito. ¿Terminaron de copiar esta parte que está a la izquierda? ¿No todavía? No. Ya. Para poder encender el proyector. Porque si lo conecto se va a encender al tiro. Siempre nos han pedido para estos ejercicios de señales de tiempo continuo. Expresar todo en rampa, expresar todo en escalones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Este lo vamos a hacer cortito, esperemos, porque igual ha sido dura la clase de día. ¿Ya? Sí. Sí, bastante dura. ¿Ya? Entonces, partimos por la rampa. ¿Cómo escribimos la rampa ahí? I de T. Tenemos que analizar en un instante de tiempo, ¿cierto? Entonces, de 0 a 1, ¿cuánto baja? 1. De 4 a 3, baja 1. O sea, comienza entonces con menos R de T. ¿Cierto? Fantástico. ¿Cierto? Una consulta, ¿y no se podría tomar como un escalón 4U? Eso es lo que quiero explicar. Si nosotros hubiésemos empezado con menos R de T, ¿de dónde comenzamos? De cero. Comenzamos justamente de 0, o sea, desde aquí. Es decir, ¿qué es lo que nos faltaría? El escalón. Es que se me había adelantado. Pero está bien adelantado, pero está bien. Sería entonces 4 mu de t, ¿cierto? Menos r de t, ¿cierto? Con el 4 mu le damos el offset, por lo tanto partimos desde acá y le restamos entonces el r de t. Ahora, en t igual 1, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que anular la rampa con la que viene y subirla, ¿sí o no? La anulamos con una pendiente igual a 1. ¿Y cuánto sube esta en un segundo? 1. O sea, le aumentamos 2, exactamente. Le aumentamos 2. Ahora estamos pensando más rápido que las veces anteriores. Perfecto. Llegamos hasta acá. ¿Qué pasa en t igual 2? Sube. Desde aquí hasta aquí, ¿hay que aplicarlo, sí o no? Sí. Claro que sí, exactamente, ¿cierto? En t igual 1 hay que restarle un escalón de 6, ¿cierto? Menos 6 mu de t, más 1. ¿Ya? Este también debe haber sido más 1. ¿Cierto? Miraría para Solo, profe. los temas para. A
ver, espérame. ¿No es menos? Es menos 1. Menos uno, sí. Menos 1. Sí, porque t menos 1 tiene que ser igual a 0. Y este igual. Ya, súper. ¿En qué parte vamos? Vamos justamente acá, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese punto? Hay que sumarle un escalón, ¿sí o no? Para subir desde este punto a cuál punto? A este. O sea, hay que sumarle 4 mu de t en t igual 2, ¿cierto? Perfecto. Estamos acá arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Restarlo. Restarle 2, ¿cierto? Uno para que se cancele Claro. y el otro para que baje, ¿sí o no? Exacto. Entonces nos queda menos 2 r de t menos 2, ¿cierto? Fantástico. Entonces estamos en este punto. En este punto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar. 2. Restarle un escalón de amplitud 2, ¿cierto? Menos 2 mu de t menos 3. ¿Ya? Y después hay que sumarle acá 2, ¿sí o no? Sumarle 2 porque viene bajando, tenemos que anularla y tenemos que volver a subirla, ¿cierto? Entonces le sumamos un 2r de t menos 3, ¿cierto? Fantástico. ¿Qué hacemos aquí? ¿Le aumentamos un escalón, sí o no? Sí, le aumentamos un escalón en t igual 4 más mu de t igual 4. Pero esto ya viene subiendo, fíjate, ya viene subiendo, ¿sí o no? Entonces lo conservamos porque aquí se sigue conservando, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué hay que hacer entonces en t igual 5? Restarle la rampa con la que sube, ¿cierto? Entonces ahora hay que restarle la rampa con la que sube, en t igual 5. Entonces ahora estamos... Ahí tengo una duda. Nosotros vamos, supone que desde en el 4 nosotros subimos recto y ¿Sí? ¿cuándo se retira la rampa? Sí, pues porque viene subiendo, pues. Viene subiendo, entonces si tú le sumas un offset, sigue subiendo. ¿Ves? Aquí la anulamos, ¿ves? Aquí la anulamos, no tenemos que hacerle nada acá, nada. Hasta que llegamos a t igual 6 y hay que restarle 4, ¿cierto? En t igual 6 hay que restarle 4. ¿Ya? Fantástico, llegamos entonces aquí abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer en t igual 7? Sumarle una rampa, ¿cierto? En t igual 7 hay que sumarle una rampa de amplitud 1. Llegamos hasta aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer acá ahora? Sumarle un escalón de amplitud 2 en t igual 8. Sumarle un escalón de amplitud 2 en t igual 8. Viene subiendo la rampa, ¿sí o no? Con amplitud 1. Y esta también tiene pendiente 1, así que la conservamos. ¿Pero qué hacemos acá? La restaron. Hay que restarle una rampa, ¿cierto? Le restamos la rampa en t igual 9. Con eso nos quedamos cancelados, ¿cierto? Entonces, seguimos en esta misma línea, pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora en t igual 10? Subir. Sumarle una rampa, ¿cierto? Hay que sumarle la rampa en t igual 10, ¿cierto? Fantástico. Subimos, ¿y qué es lo que hay que hacer aquí? Restarle la rampa en t igual 11. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora la cancelamos. ¿Y qué hacemos entonces en t igual 12? Bajar. Hay que restarle, ¿no es cierto?, el escalón en t igual 12. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, ¿qué creen que hay que hacer, María Egeria? Calcular el promedio, exactamente. Y el promedio de esta señal que está acá es la integral desde 0 hasta 12 de i de t partido en i de t por delta t, por supuesto, en el rango, que sería de 12 a 0. ¿Ya? Y aquí viene lo importante, porque hay que sumar todas las áreas positivas, digámoslo así, y restarle todas las áreas que son negativas. Entonces, este vale 1, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,5. 17,5 menos Las áreas negativas. todo lo que son las áreas negativas.
Tenemos entonces área negativa 1, 2, 2,5, 3, 3, 4, 5, 6, 6,5. ¿Sí o no? 6,5. Dividido en 12. Es decir, esto es 11 dividido en 12. Y eso es aproximadamente 1. Entonces, ¿qué significa? Que el valor medio de la señal está más o menos como por aquí. ¿Ves? Y con eso terminamos esta clase. ¿Ya? Con eso ustedes tienen 20, 25, 1. Porque lo más importante es lo otro. claro. ¿Ya? Bien, que les vaya súper bien. Que le vaya bien. Sí.